¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el metabolismo de los carbohidratos, hoy nos toca estudiar el metabolismo del glucógeno. Recordemos que anteriormente ya habíamos visto que el glucógeno es un polisacárido de reserva energética en animales, protistas, hongos y bacterias. Su función principal es almacenar glucosa para mantener la glucemia y proveer energía rápida cuando el organismo lo necesita. Si recordamos en mamíferos, este se almacena principalmente en el hígado y constituye hasta el 10% del peso de este órgano. Y por otro lado, también lo podemos encontrar en el músculo esquelético, donde constituye del 1 al 2% del peso muscular. Ya sabemos que en el caso del músculo esquelético, el glucógeno constituye una fuente local de energía durante el ejercicio, mientras que en el hígado nos ayuda a mantener la glucosa sanguínea. Ahora bien, en cuanto a la constitución química del glucógeno, recordemos que este es un homopolisacárido debido a que está formado por subunidades de glucosa. Las glucosas pueden estar en cadena lineal unidas mediante enlace glicosídico alfa 1,4, pero también esta molécula contiene ramificaciones. Recordemos que estas ramificaciones unen a las glucosas mediante enlace alfa 1,6 y todo lo demás se junta mediante enlace alfa 1,4. Si realizásemos un corte transversal de una molécula de glucógeno, vamos a observar que en su corazón contiene una proteína denominada glucogenina. Este es un dímero de 332 aminoácidos con actividad enzimática. Específicamente su actividad enzimática es de glucosiltransferasa. El objetivo de esta glucogenina es que sirve como primer o cebador, es decir, que nos va a ayudar a iniciar la síntesis de glucógeno al autoglucosilarse, uniéndose covalentemente a la primera glucosa del glucógeno mediante un residuo de tirosina. Ahora vamos a empezar con el estudio del metabolismo del glucógeno. Dentro del metabolismo nosotros vamos a tener procesos de síntesis, en este caso a este proceso le conocemos como glucogénesis. Recuerden que todos los metabolismos o rutas metabólicas terminadas con la palabra génesis se refiere a la formación de una molécula grande a partir de moléculas más pequeñas. En este caso, nosotros vamos a unir moléculas de glucosa para formar el glucógeno. También vamos a estudiar la glucogenólisis. Tal como su nombre lo indica, en este caso vamos a estudiar la degradación del glucógeno, es decir, que vamos a liberar las moléculas de glucosa. Entonces, empezamos con la glucogénesis, que es la síntesis del glucógeno. Esta se activa cuando hay exceso de glucosa en sangre, es decir, en estado postprandial, después de comer. Si nosotros recordamos, en clases anteriores habíamos visto que en el metabolismo de los carbohidratos, en el intestino delgado se va a liberar glucosa. En ese momento la glucosa pasa a la sangre y el páncreas genera insulina. La insulina envía una señal a nuestras células para que dejen ingresar a la glucosa a través de los receptores S-GLUT y GLUT. Por ejemplo, en el hígado y en el músculo esquelético, esta glucosa puede transformarse en glucógeno, mientras que en otras células del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, la glucosa se va a transformar en ATP o en los eritrocitos, la glucosa se puede transformar en lactato. Incluso si es que hay exceso de glucosa, esta se puede transformar en triglicéridos dentro de los tejidos adiposos. Entonces, cuando tenemos exceso de glucosa en sangre y no necesitamos de manera inmediata energía para nuestras funciones biológicas, la glucosa se transforma en glucógeno tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, para empezar con el proceso de glucogénesis, nosotros podemos empezar a partir de glucosa o también de glucosa 6-fosfato. Si empezamos a partir de glucosa, esta primeramente debe activarse. Nosotros ya sabemos que las moléculas se activan a través de una molécula de ATP por una enzima glucosinasa o exoquinasa, dependiendo del órgano en el que nos encontremos. Recordemos que la glucoquinasa es una enzima específica del hígado.
Entonces, de este modo, la glucosa se activa a través del ATP y se transforma en glucosa 6-fosfato. También nosotros podemos empezar esta ruta directamente desde glucosa 6-fosfato. Si recordamos, anteriormente habíamos estudiado que en la gluconeogénesis, en algunas células, el proceso termina en glucosa 6-fosfato y esta se dirige hacia otras rutas metabólicas, como por ejemplo la glucogénesis. A continuación, mediante la enzima fosfoglucomutasa, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que obtenemos un isómero. El fosfato del carbono número 6 va a pasar al carbono número 1. A continuación, la glucosa 1-fosfato se transformará en UDP-glucosa a través de la enzima UDP-glucosa pirofosfatasa. La UDP-glucosa es la uridina difosfato glucosa, un intermediario activo necesario para la síntesis de glucógeno. Vamos a analizar lo sucedido en esta reacción. Nosotros vamos a necesitar a la uridina trifosfato, o más conocida como UTP. Esta molécula ya la habíamos visto antes cuando estudiamos el metabolismo de la galactosa. En este caso es la molécula que nos va a ayudar a activar a la glucosa 1-fosfato. De este modo, la UDP-glucosa pirofosfatasa va a eliminar al pirofosfato de la UTP, es decir, se va a eliminar el fosfato gamma y el fosfato beta, produciendo pirofosfato. A continuación, la glucosa 1-fosfato se va a juntar al fosfato alfa de la UTP y va a dar como resultado a la UDP-glucosa. Posteriormente, la UDP-glucosa pirofosfatasa va a hidrolizar a este pirofosfato liberando 2 fósforos inorgánicos y de este modo asegurándose de que esta reacción sea irreversible. En la reacción anterior obtuvimos a la UDP-glucosa, que podemos ver aquí la estructura de la molécula. Ahora, en la glucogénesis, si nosotros ya tenemos un residuo previo de glucógeno, vamos a utilizar la enzima glucógeno sintasa para añadir a una glucosa al residuo de glucógeno. En este caso, la glucosa se va a añadir al extremo no reductor de la molécula de glucógeno. Y esta reacción va a ser catalizada por la glucógeno sintasa. De este modo, se libera la UDP y tenemos una glucosa añadida al residuo de glucógeno. Ahora, para que la glucógeno sintasa pueda funcionar de manera correcta, se necesita que previamente el glucógeno tenga un cebador preexistente de 1 a 4 residuos de glucosa que van a estar enlazados mediante enlace alfa 1,4. Entonces, si nosotros tenemos un residuo previamente ya generado de glucógeno, directamente viene la UDP glucosa, dona a la glucosa y se libera el UDP. Pero a continuación vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros queremos generar una molécula de glucógeno desde cero. Entonces, para la síntesis de glucógeno desde cero, vamos a partir de la proteína glucogenina. Recordemos que ya les hablé anteriormente de ella y habíamos dicho que es un dímero, es una proteína de 37 kilodaltons, la cual es glucosilada en un residuo de tirosina específico por una UDP glucosa. En este proceso va a intervenir la enzima glucosiltransferasa. Lo que va a hacer esta enzima es transferir a la glucosa de la UDP glucosa al residuo de tirosina y crear un cebador que nos va a ayudar a seguir alargando la molécula de glucógeno. Es así que la glucosiltransferasa va a transferir a la glucosa al residuo de tirosina de la glucogenina y va a liberar el UDP. El proceso antes explicado se volverá a repetir hasta que nosotros obtengamos un cebador o un primer
que contenga a la glucogenina y a 7 residuos, por lo menos 7 residuos de glucosa. Este es el cebador del glucógeno y es el sustrato para la síntesis del mismo. Una vez obtenido el primer o cebador del glucógeno, va a intervenir la enzima glucógeno sintasa. Esta enzima cataliza la formación de un enlace glucosilo entre el carbono número 1 de la glucosa de la UDP-glucosa y el carbono 4 del residuo de la glucosa terminal del glucógeno, en este caso la última glucosa que añadimos al cebador, lo cual va a liberar difosfato de uridina, o más conocido como UDP. La adición de los residuos de glucosa a el cebador siempre va a ocurrir en el extremo externo no reductor de la molécula, de modo que las ramas de la molécula de glucógeno van a quedar alargadas conforme se formen los enlaces alfa 1,4 sucesivos, tal como estamos observando en la pantalla. De este modo terminamos el alargamiento de la cadena a través de la enzima glucógeno sintasa, que recordemos que lo que hizo fue añadir a un residuo de glucosa proveniente de la UDP-glucosa y los enlazó mediante enlace alfa 1,4. Ahora bien, recordemos que el glucógeno también tiene ramificaciones y para el proceso de ramificación va a intervenir la enzima amilo 1,4,1,6 transglucosilasa, o más conocida como enzima ramificadora. Esta enzima cataliza la formación de ramas en el glucógeno, eliminando un oligosacárido de por lo menos 6 residuos del extremo no reductor de una cadena alargada. Entonces, lo que va a hacer esta enzima es hidrolizar o cortar a la molécula por el extremo no reductor, dejando por lo menos 6 residuos de glucosa. Una vez hidrolizado el oligosacárido, la enzima ramificadora lo fija mediante un enlace alfa 1,6 a una posición que dista por lo menos 4 residuos de la glucosa del punto más cercano de ramificación, tal como podemos ver en la pantalla. La nueva rama tiene que estar por lo menos a una distancia de 4 glucosas de otro punto de ramificación. Recordemos que la enzima ramificadora siempre va a colocar a las glucosas o a unir a las glucosas mediante enlace alfa 1,6. De este modo, las cadenas se siguen alargando y ramificando mediante la conjugación de las enzimas glucógeno sintasa y la enzima ramificadora. Recordemos que para que se forme esta estructura nosotros partimos de un cebador de glucogenina o un primer en el cual unimos a por lo menos 7 residuos de glucosa al residuo de tirosina de la glucogenina. Entonces, ahora tenemos un resumen de la regulación de la glucogénesis. Primero vamos a tener a la regulación hormonal. Nosotros sabemos que este proceso se va a activar cuando hay presencia de insulina y se va a desactivar cuando hay presencia de glucagón y epinefrina. También vamos a tener regulación por modificación covalente. En este caso, la enzima glucógeno sintasa se va a activar cuando se encuentre desfosforilada y se va a inactivar o va a estar inhibida cuando se encuentre fosforilada. Por otro lado, vamos a tener regulación alostérica. ¿Quién va a ser el producto que regule de forma alostérica a la enzima glucógeno sintasa? Va a ser la glucosa 6-fosfato. En este caso, vamos a activar a la glucogénesis. Luego vamos a tener regulación dependiente de la energía celular. En este caso, cuando nosotros tengamos altos niveles de ATP y glucosa disponible en sangre, este procedimiento se va a activar, mientras que cuando tengamos AMP
o necesidad energética, es decir, fabricar ATP, vamos a inhibir este proceso. Ahora vamos a estudiar el proceso opuesto, que es la glucogenólisis. Recuerden que lisis significa ruptura, es decir, que nosotros vamos a tomar a la molécula de glucógeno y vamos a liberar a las glucosas para que éstas estén disponibles en sangre y puedan viajar hacia los órganos o células que la requieran. ¿Cuándo se va a activar este proceso? Primero, cuando estemos en condiciones de ayuno o entre comidas. Recordemos que en el ayuno vamos a tener ayuno inducido y el ayuno fisiológico, que es cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Qué sucede en este caso? Van a bajar los niveles de glucosa en sangre y el glucógeno hepático se va a degradar para mantener la glucemia. También puede activarse el proceso cuando estamos realizando ejercicio físico intenso y prolongado. En este caso, el músculo esquelético se va a activar para poder suministrar glucosa como fuente de energía inmediata. También el proceso de glucogenólisis se puede activar en situaciones de estrés o emergencia, por ejemplo, ante hipoglucemia, miedo, frío, dolor, situaciones de estrés, en los cuales se van a liberar hormonas como la epinefrina, también conocida como adrenalina, o el cortisol, que van a activar la glucogenólisis. Entonces, en este caso, va a suceder que no vamos a tener altos niveles de glucosa en sangre, por lo tanto se va a activar el glucagón. En este caso, nuestras reservas de glucógeno, por ejemplo, de las células hepáticas, se van a transformar en glucosa y esta glucosa va a ser suministrada a otros órganos como por ejemplo el cerebro para fabricar energía o a los eritrocitos. Por otro lado, en el músculo esquelético, cuando estemos realizando ejercicio prolongado o ejercicio intenso y nosotros requiramos de energía inmediata, igualmente el glucógeno se va a desdoblar y va a liberar glucosas. Entonces, en este proceso de lisis del glucógeno, nosotros tenemos aquí representada a una molécula de glucógeno con N residuos. Aquí tenemos al extremo no reductor. ¿Qué vamos a necesitar? Un fósforo inorgánico y a la enzima glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros o esta enzima va a fosforilar a partir de este fósforo inorgánico al extremo no reductor de la glucosa más externa del glucógeno, transformándola en una alfa de glucosa 1-fosfato y liberando al resto del residuo del glucógeno. Entonces, vamos a ver cómo ocurre este proceso de una forma más didáctica. Aquí tenemos al fósforo inorgánico y a la glucógeno fosforilasa. Esta va a buscar el extremo no reductor más externo de la molécula de glucógeno. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos extremos no reductores, que sería la cadena lineal y el extremo de la ramificación. La glucógeno fosforilasa fosforila a la glucosa más externa y la libera en forma de glucosa 1-fosfato. Lo mismo ocurre aquí en la cadena ramificada. La glucógeno fosforilasa toma al fósforo inorgánico y hidroliza a la última glucosa transformándola en glucosa 1-fosfato. De este modo el proceso continúa hasta poder hidrolizar a todas las glucosas que se encuentren en el extremo no reductor más externo de la molécula de glucógeno. Entonces, este proceso va a parar en el caso de que estemos en una ramificación justo a 4 glucosas antes del punto de ramificación, es decir, 1, 2, 3 y 4 glucosas. Hasta aquí el proceso va a parar. Y vamos a hacer en este momento una pausa para ver qué es lo que sucede con estas glucosas 1-fosfato que se van liberando. Entonces, dependiendo del órgano en el que nos encontremos, la glucosa 1-fosfato a través de la enzima fosfoglucomutasa va a cambiar al fosfato del carbono 1 hacia el carbono número 6, produciendo glucosa 6-fosfato. Esto ocurre en el músculo esquelético y recordemos que en el músculo esquelético no podemos obtener glucosa libre, es decir, que el proceso en el músculo esquelético llega hasta glucosa 6-fosfato.
¿Qué pasaría si nosotros nos encontramos en células hepáticas? Entonces la glucosa 6-fosfato a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que recordemos que esta enzima es propia y única de las células hepáticas y que se encuentra en el retículo endoplasmático liso, va a hidrolizar al fósforo inorgánico dejando glucosa libre. Y ahora si esta glucosa libre puede salir al torrente sanguíneo y movilizarse hacia las células que la requieran. Perfecto. Ahora recordemos que nosotros habíamos liberado a las glucosas del extremo más externo no reductor del glucógeno y este proceso había parado justamente a 4 glucosas del punto de ramificación. Ahora, en este proceso vamos a desramificar al glucógeno. Entonces, para ello va a intervenir una enzima conocida como la enzima desramificadora, cuyo nombre es enzima amiloalfa 1,6 glucosidasa transferasa. Esta enzima va a tener dos actividades catalíticas, una actividad glucanotransferasa y una actividad alfa 1,6 glucosidasa. Esta enzima es la única enzima en eucariotas que tiene dos sitios activos separados en una sola estructura terciaria. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Primeramente, va a transferir 3 de los 4 residuos de glucosa de una ramificación a otra cadena lineal del glucógeno, como vamos a ver a continuación, rompiendo el enlace alfa 1,4 y formando un nuevo enlace en la cadena lineal. Entonces vamos a ver este proceso de una manera más didáctica. Entonces, en primer lugar, la enzima desramificadora va a actuar con su actividad glucanotransferasa. En este caso, la enzima se va a unir a los 3 residuos de glucosa que se encuentran en la rama. Posteriormente, esta enzima va a hidrolizar a estos 3 residuos de glucosa y los va a transferir hacia la cadena lineal, tal como estamos observando en pantalla. Ahora, una vez que los 3 residuos fueron transferidos hacia la cadena lineal, la enzima cambia de actividad a la actividad alfa 1,6 glucosidasa. En este caso, esta actividad va a reconocer específicamente a la glucosa que está unida a la cadena lineal por el enlace alfa 1,6. Entonces, la enzima se junta a la glucosa que estaba unida o formando la rama y la hidroliza. Posteriormente, la glucosa se libera y la enzima desramificadora queda lista para una nueva actividad de desramificación. Ahora finalmente vamos a ver la regulación del proceso de glucogenólisis. En este caso, cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa en sangre, se va a activar el glucagón y la epinefrina. Esto va a hacer que haya una acumulación de AMP cíclico y que por lo tanto la enzima glucógeno fosforilasa se fosforile y esté en su forma de glucógeno fosforilasa A. Esto va a traer como consecuencia que la glucogenólisis se active. ¿Qué pasa cuando estamos en un escenario contrario? Por ejemplo, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre. Nosotros sabemos que en ese caso vamos a secretar insulina. La insulina va a hacer que los niveles de AMP cíclico bajen o en este momento los niveles de AMP cíclico van a ser bajos y por lo tanto la glucógeno fosforilasa va a estar desfosforilada. Es decir, va a estar en su forma de glucógeno fosforilasa B. ¿Qué va a suceder posteriormente? O esto trae como consecuencia que la glucogenólisis se desactive y que por lo tanto se active la glucogénesis. Para finalizar la clase del día de hoy, les dejo un cuadro resumen para que puedan estudiar la regulación tanto de la glucogenólisis como de la glucogénesis
y vean la importancia de la enzima glucógeno sintasa y de la enzima glucógeno fosforilasa. Muchas gracias por su atención. No olviden dejar sus dudas y comentarios y nos vemos en una próxima clase.